Preguntas de sí o no. Preguntas de sí o no. Las preguntas de sí o no son muy sencillas. Solo tienes que responder con un sí o un no. Vamos a ver algunos ejemplos. Las preguntas de sí o no son muy sencillas. Solo tienes que responder con un sí o un no. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Tienes tiempo hoy? ¿Tienes tiempo hoy? Sí, tengo tiempo. Sí, tengo tiempo. ¿Es interesante la película? ¿Es interesante la película? No, me pareció aburrida. No, me pareció aburrida. ¿Vas a la escuela mañana? ¿Vas a la escuela mañana? Sí, voy mañana. Sí, voy mañana. Como ven, la estructura es muy fácil. Solo tienes que usar el verbo en forma de pregunta y luego responder afirmativamente o negativamente. Como ven, la estructura es muy fácil. Solo tienes que usar el verbo en forma de pregunta y luego responder afirmativamente o negativamente. Preguntas con pronombres interrogativos. Preguntas con pronombres interrogativos. Ahora vamos a ver preguntas que usan pronombres interrogativos, como quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Son muy útiles para obtener más detalles en una conversación. Por ejemplo, ahora vamos a ver preguntas que usan pronombres interrogativos, como quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Son muy útiles para obtener más detalles en una conversación. Por ejemplo, ¿quién es tu profesor? ¿Quién es tu profesor? Mi profesor es el señor Martínez. Mi profesor es el señor Martínez. ¿Qué haces el fin de semana? ¿Qué haces el fin de semana? Voy a hacer senderismo. Voy a hacer senderismo. ¿Cuándo empieza la película? ¿Cuándo empieza la película? Empieza a las 8 de la noche. Empieza a las 8 de la noche. Recuerda, el pronombre interrogativo siempre va al principio de la pregunta y es el que nos indica qué información queremos saber. Recuerda, el pronombre interrogativo siempre va al principio de la pregunta y es el que nos indica qué información queremos saber. Preguntas con verbos modales. Preguntas con verbos modales. Ahora veremos preguntas con verbos modales como poder o tener que. Estos verbos nos permiten pedir cosas o preguntar sobre obligaciones. Ahora veremos preguntas con verbos modales como poder o tener que. Estos verbos nos permiten pedir cosas o preguntar sobre obligaciones. ¿Puedes darme el libro, por favor? ¿Puedes darme el libro, por favor? Sí, aquí tienes el libro. Sí, aquí tienes el libro. ¿Tienes que hacer esto hoy? ¿Tienes que hacer esto hoy? Sí, tengo que terminarlo para mañana. Sí, tengo que terminarlo para mañana. ¿Puedo fumar aquí? ¿Puedo fumar aquí? No, está prohibido fumar aquí. No, está prohibido fumar aquí. Estas preguntas son muy comunes cuando queremos saber si algo está permitido o si es necesario hacer algo. Estas preguntas son muy comunes cuando queremos saber si algo está permitido o si es necesario hacer algo. Preguntas indirectas. Preguntas indirectas. Las preguntas indirectas son útiles cuando queremos ser un poco más formales o educados. Por ejemplo, las preguntas indirectas son útiles cuando queremos ser un poco más formales o educados. Por ejemplo, ¿sabes si el autobús llegará a tiempo? ¿Sabes si el autobús llegará a tiempo? Sí, debería llegar a tiempo. Sí, debería llegar a tiempo. ¿Me puedes decir a qué hora es? ¿Me puedes decir a qué hora es? Sí, son las 6:30. Sí, son las 6:30. Las preguntas indirectas suelen usar palabras como sí o que para introducir la pregunta de manera más suave.
Las preguntas indirectas suelen usar palabras como sí o que para introducir la pregunta de manera más suave. Preguntas con preposiciones. Preguntas con preposiciones. También tenemos preguntas con preposiciones, que usamos para preguntar sobre algo relacionado con una acción o lugar. Por ejemplo, también tenemos preguntas con preposiciones, que usamos para preguntar sobre algo relacionado con una acción o lugar. Por ejemplo, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Estoy hablando de nuevo proyecto. Estoy hablando de nuevo proyecto. ¿Con qué escribes? ¿Con qué escribes? Escribo con un bolígrafo. Escribo con un bolígrafo. ¿Para qué necesitas el dinero? ¿Para qué necesitas el dinero? Lo necesito para comprar un nuevo teléfono. Lo necesito para comprar un nuevo teléfono. Recuerda que las preposiciones conectan la acción con el motivo o el objeto, y son muy comunes en conversaciones cotidianas. Recuerda que las preposiciones conectan la acción con el motivo o el objeto, y son muy comunes en conversaciones cotidianas. Preguntas sobre lugares y razones. Preguntas sobre lugares y razones. También es importante saber cómo preguntar sobre lugares y razones. Por ejemplo, también es importante saber cómo preguntar sobre lugares y razones. Por ejemplo, ¿dónde está la farmacia más cercana? ¿Dónde está la farmacia más cercana? La farmacia está detrás del restaurante. La farmacia está detrás del restaurante. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Estoy triste porque mi perro está enfermo. Estoy triste porque mi perro está enfermo. Es muy común usar dónde para preguntar por la ubicación y por qué para saber el motivo de algo. Es muy común usar dónde para preguntar por la ubicación y por qué para saber el motivo de algo. Despedida y recapitulación. Despedida y recapitulación. Hoy hemos visto muchas formas diferentes de hacer preguntas en español. Recuerda que, dependiendo de la situación, pueden usar preguntas de sí o no, preguntas con pronombres interrogativos, verbos modales o incluso preguntas indirectas. Hoy hemos visto muchas formas diferentes de hacer preguntas en español. Recuerda que, dependiendo de la situación, pueden usar preguntas de sí o no, preguntas con pronombres interrogativos, verbos modales o incluso preguntas indirectas. ¿Quieres aprender español de manera fácil y divertida? Suscríbete a nuestro canal. Todos los domingos un nuevo vídeo.